Hola a todos. Hoy continuamos con la serie de la historia de los mundiales hablando del Mundial de Alemania 1974 o Alemania Occidental, depende de cómo lo veas. Este mundial tuvo algunos partidos muy interesantes, hubo conflictos políticos. Al principio parecía que Alemania no iba a organizar el mundial por la controversia internacional. De esto y mucho más van a aprender hoy. Y como en todo video de la historia de los mundiales, vamos a hablar primero de los antecedentes, luego de los eventos del mundial y por último las curiosidades. Entonces, sin nada más que decir, comencemos con el video. Alemania no había organizado un evento deportivo a gran escala desde los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, cuando estaba bajo el yugo de la dictadura liderada por el señor Bigotes. Después de eso y también de la Guerra Mundial, Alemania no tenía una buena imagen a nivel internacional. Aún en los años 70 se daba la imagen de ese país que llevó a todo un continente y algunas partes del mundo a una guerra, por lo que era impopular que la nación teutona organizara el mundial. Pero la persona que vio que esto no debía ser así era el presidente de la FIFA en ese entonces, João Havelange, que insistió para que Alemania pudiera organizar un mundial y de esa forma reinsertarse a la comunidad internacional después de mucho tiempo. En el Congreso número 35 de la FIFA en 1966, celebrado en Londres aprovechando el mundial que se estaba jugando en Inglaterra, Alemania Federal fue decretada como la organizadora del mundial de 1974. En esta copa, como en todas las ediciones anteriores, iban a jugar 16 equipos, pero el formato iba a ser distinto a las anteriores ediciones. Los bombos fueron divididos en 4, como ya ha sido en México 70, con el bombo de Europa Occidental, con Alemania, Escocia, Italia y Países Bajos; el bombo de Europa Oriental, con Alemania Democrática, o sea, la otra Alemania, la Alemania del Este, Bulgaria, Polonia y Yugoslavia. Luego está el bombo de Sudamérica, con Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Y por último estaba el bombo del resto del mundo, conformado por Australia, Haití, Suecia y Zaire. En este mundial se iban a jugar fase de grupos. Luego, después de la fase de grupos, no se iba a jugar un mata-mata, sino que se iban a jugar 2 grupos en donde iban a estar los equipos clasificados y el ganador de cada grupo respectivo se clasificaba a la final y al partido por el tercer puesto. Los estadios usados para este mundial fueron 9 en total: Estadio Olímpico de Múnich, de Berlín, el Volksparkstadion de Hamburgo, el Westfalenstadion de Dortmund, el Rheinstadion de Düsseldorf, el Parkstadion de Gelsenkirchen, el Waldstadion de Frankfurt, el Niedersachsenstadion de Hannover y el Neckarstadion de Stuttgart. Todos muy mal pronunciados. La primera fase del mundial tuvo partidos muy interesantes. En el grupo 1, Alemania Federal, o sea, la del oeste y la que estaba organizando el mundial, venció 1-0 a Chile, y Alemania del Este venció 2-0 a Australia. En la segunda fecha, Alemania Federal venció 3-0 a Australia y Alemania del Este empató 1-1 contra Chile. Chile y Australia empatarían 0-0 en la última fecha y Alemania del Este vencería 1-0 a Alemania Federal, causando una gran victoria propagandística del socialismo frente al capitalismo. Al menos los políticos de ese país lo dijeron después del partido. La tabla quedó de la siguiente manera. Primero quedó Alemania Democrática, Alemania del Este. Segunda quedó Alemania Federal o Alemania del Oeste con 4 puntos. Y Chile y Australia quedaron eliminadas con 2 puntos y 1 punto respectivamente. En el grupo 2, Brasil y Yugoslavia empataron 0-0 en la primera fecha. Escocia venció 2-0 a Zaire. Por el otro lado, en la segunda fecha, Escocia y Brasil empataron 0-0 y Yugoslavia le ganó 9-0 a Zaire. Después del partido de 9-0, el dictador de Zaire le dijo a los jugadores que si perdían por 4 goles o más contra Brasil, no serían bienvenidos de vuelta a su país. Así que los jugadores de Zaire tenían mucha presión a la hora de enfrentarse a los brasileños. Escocia empató 1-1 con Yugoslavia y Brasil venció 3-0 a Zaire en la última fecha. Como dato curioso, en el partido entre Brasil y Zaire, un jugador de Zaire fue a correr a un tiro libre de Brasil para botar la pelota afuera y fue amonestado. Unos años después, el jugador de Zaire dijo que en los ojos del jugador de Brasil, que era Rivelino, vio el cuarto gol de Brasil, así que lo mejor que podía hacer era correr hacia el brasileño y patear la pelota. En el grupo 3, Suecia y
Bulgaria empataron 0-0 y Países Bajos venció 2-0 a Uruguay en la primera fecha. Luego Países Bajos empató 0-0 con Suecia y Uruguay empató con Bulgaria 0-0 y 1-1 respectivamente. Y por último, en la fecha 3, Países Bajos venció 4-1 a Bulgaria y Suecia goleó 3-0 a Uruguay. La tabla quedó con Países Bajos primero con 5 puntos, segundo Suecia con 4, tercera Bulgaria con 2 y Uruguay, en una de sus peores actuaciones de la historia de los mundiales, quedó eliminada última en fase de grupos. En el grupo 4, Italia en la primera fecha venció 3-1 a Haití, Polonia venció 3-2 a Argentina. Polonia en esa época, en los 70s e inicios de los 80s, tenía un equipazo. Argentina empató 1-1 con Italia y Polonia venció 7-0 a Haití. Haití, que estaba en una situación similar a Zaire en cuanto a partidos que perdió por goleada. Polonia venció en la última fecha 2-1 a Italia para terminar líder absoluta del grupo y Argentina venció 4-1 a Haití en la última fecha, por lo que en la tabla Polonia clasificó primera con 6 puntos, Argentina clasificó por diferencia de goles con 3 puntos por encima de Italia, que tenía un gol de diferencia de gol menos, y Haití pues fue a participar, que es lo más importante. En la segunda fase, que fueron 2 grupos de 4, en la primera fecha del grupo A, Países Bajos venció 4-0 a Argentina y Brasil venció 1-0 a Alemania del Este. Luego, el 30 de junio del 74, 4 días después de la primera fecha, Alemania del Este perdió 0-2 contra Países Bajos y Brasil le ganó 2-1 a Argentina. Todo se definiría en la última fecha entre los holandeses y los brasileños. Países Bajos venció 2-0 a Brasil y Argentina empató 1-1 con Alemania del Este. El grupo quedó primero Países Bajos, segundo Brasil y Alemania Democrática, y Argentina quedaban eliminadas, o al menos sin chances de pelear por nada, porque Brasil está eliminada pero al menos clasificó al partido de tercer lugar. En el grupo B la historia también fue muy apretada. Alemania Federal en la primera fecha venció 2-0 a Yugoslavia, luego Polonia venció 1-0 a Suecia confirmando su favoritismo. Polonia venció 2-1 a Yugoslavia en la segunda fecha y Alemania venció 4-2 a Suecia en su partido también. Todo se definiría, como en el grupo anterior, en la tercera fecha de la fase de grupos. Alemania con las justas vencería 1-0 a Polonia con un gol de Gerd Müller y Suecia venció 2-1 a Yugoslavia. La tabla quedó con Alemania primera con 6, Polonia segunda con 4, Suecia tercera con 2 y Yugoslavia última con 0. El partido de tercer puesto sería entre Brasil y Polonia el 6 de julio, en donde los polacos vencieron 1-0 a los brasileños con un gol de Lato, firmando la mejor actuación de Polonia en la historia de los mundiales. Y en la final se enfrentarían Países Bajos con la mejor selección de su historia. Le llamaban la naranja mecánica, muy similar a Ecuador cuando le decían la banana mecánica. Y por otro lado estaba Alemania con Beckenbauer, Müller y otros jugadores que pasarían a la historia, porque en la final Holanda se adelantaría primero con un gol de penal a los 2 minutos. A los 25 minutos Breitner empataría el partido de penal y al minuto 43 Gerd Müller marcaría el último gol del partido. El árbitro pitó el final al minuto 90 y Alemania se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia. Los alemanes celebraban otra victoria que ayudaba a unir a la nación que estaba destruida después de un buen tiempo de ser una paria internacional, y se preparaban para ser favoritos en los mundiales que se le venían, aunque no ganaron ninguno al final. Curiosidades. 1. En el Mundial de Alemania 1974 se marcaron 97 goles en 38 partidos. Hubo un promedio de 2.6 goles por partido, un promedio bastante decente comparado a las ediciones venideras. 2. Australia y Zaire se fueron del Mundial sin meter ni un solo gol. 3. Polonia con 16 goles fue el equipo más goleador del torneo. Holanda, la naranja mecánica, le siguió con 15 goles. 4. Carlos Casely de Chile fue el primer jugador de la historia en ser expulsado con una tarjeta roja de un partido en el partido entre Alemania Federal y Chile. 5. Escocia fue el único equipo invicto del mundial, pero sin embargo se fueron en fase de grupos. 6. Australia fue el primer equipo de Oceanía en participar en la fase final de una Copa del Mundo, o sea que clasificó. 7. Las mascotas del mundial fueron unos niños llamados Tip y Tap. Y 8. El jugador Ernest Jean Joseph de Haití
fue el primer jugador de la historia que dio positivo en un control antidoping. Fue expulsado del torneo y recibió un duro castigo por la federación de su país. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like, comenten, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter que lo estoy dejando en pantalla. Les mando un abrazo y chao.